Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales. Para esta tarde tenemos preparada esta charla sobre actualidad en el proceso de familia, a cargo de la doctora Patricia Bermejo. Esta actividad ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de San Nicolás, junto con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Nicolás, también el Colegio de Abogados de San Nicolás, y el Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales y la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Y justamente en representación del Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, para abrir esta actividad vamos a escuchar a la doctora Amalia Fernández Balbis. Amalia. Muchas gracias Camilo. Bueno, tenemos el gusto hoy de recibir a la doctora Patricia Bermejo, que es una especialista, una eminente expositora destacada, y es una difícil tarea resumir el currículum de Patricia Bermejo, que ha tenido y tiene tanto protagonismo en nuestro derecho procesal. La doctora es jueza de la Cámara Nacional, Salacá, especialista en Derecho Procesal Profundizado, en Derecho Civil y en Derecho Empresario. Es profesora titular ordinaria en la Cátedra de Procesal 2 de la Universidad Nacional del Litoral de La Plata y docente de posgrado en Derecho Procesal de Familia y en Derecho de Familia. Es miembro vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal desde 2016, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. La doctora Bermejo integró la mesa de expertos y la comisión redactora para la elaboración de las bases para el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y ha actuado también en numerosas tareas de investigación. Desde entonces, formó parte de la comisión redactora de ese código, como así también de la elaboración de un proyecto de ley procesal de familia para la Nación. Es expositora, disertante, numerosas jornadas y congresos de la especialidad, autora de trabajos de doctrina publicados en revistas y en obras jurídicas de coautoría, entre otras, en la actualización de los códigos procesales en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires de la Nación, comentados y anotados, que muchos de nosotros tenemos sobre nuestros escritorios y que son de gran ayuda. La obra de Morelos Sosa Berizonce, que es de consulta diaria. El tema de hoy es actualidad en el proceso de familia, y un poco la doctora Patricia Bermejo nos decía, vamos a hacer de esta reunión, que va a durar 1 hora, una suerte de magazine donde conversemos de la actualidad, precisamente los temas que están dando vuelta en el derecho procesal, que en estos días ha tenido muchas propuestas la propuesta de actualización de las que nos va a hablar, y forma parte de una rama que tiene un gran protagonismo. Doctora Patricia Bermejo, la dejamos en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Amalia, por la presentación. Por supuesto, quiero agradecer muchísimo la convocatoria, el auspicio del Colegio de Abogados Departamental, del Colegio de Magistrados también del Departamento de San Nicolás, por supuesto la realización de este evento por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, y la invitación llena de afecto también de mi amiga la doctora Amalia Fernández Balbis, y también por supuesto a cada uno de ustedes que hoy nos está acompañando. Comentamos antes de comenzar este evento que en el supuesto que deseen realizar cualquier pregunta o cualquier comentario, la doctora Fernández Balbis me los va a transmitir. Yo no tengo inconveniente de responderlo durante mi exposición, o incluso después vamos a dejar unos minutitos al concluir para poder intercambiar algunos ideas si a ustedes les parece. Cuando yo pensaba, ¿no?, este tema de la actualidad en el proceso de familia, tendríamos que aclarar que esta charla la estamos dando en el mes de agosto del año 2021, porque las cosas quedan en la virtualidad y lo que es actual hoy probablemente no lo sea en un año o quizás en unos meses. Realmente la velocidad de los cambios es impredecible, por lo tanto
tenemos que ir adaptándonos y ver qué es lo más novedoso a medida que vamos avanzando. Si tenemos que tratar de exponer cuáles pueden ser las novedades, podríamos tratar de organizarnos desde distintas aristas. Por ejemplo, en lo que hace a la interpretación de la ley vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque además de la ley vigente tenemos proyectos de reforma. Incluso la semana pasada fue presentado un anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil, Comercial y de Familias para la provincia de Buenos Aires, así se lo denominó, y esto también va a abrir espacios de debate, espacios de conversación, donde esto va a merecer un análisis pormenorizado también. Por lo tanto, si nosotros tenemos que tratar de explicar desde el derecho procesal cuáles son todas estas novedades, realmente veríamos que, tal como nos demuestran los distintos precedentes jurisprudenciales, las propias cuestiones que se van presentando en los tribunales, las cuestiones que seguramente llegan a los estudios jurídicos por consejo, que son novedosas, que incluso en muchas de ellas quizás no haya precedentes, nos va demostrando cómo las necesidades sociales requieren de ser encauzadas de cierta manera, por supuesto, y que la ley le pueda dar una respuesta. Por lo tanto, en estas interpretaciones y en estas novedades, por supuesto, tendríamos que partir de aquellas que surgen de la misma interpretación del Código Civil y Comercial de la Nación. Hace poquitos días ya cumplió 6 años de entrada en vigencia y seguramente, como a todos nos pasa, cuando buscamos ciertos comentarios o cómo se ha interpretado o la doctrina que dijo o cómo se pudo haber aplicado en un caso ciertos artículos, vamos a ver que de algunos de ellos hay mucha jurisprudencia, hay muchos comentarios y de otros aún no. Por supuesto, en la medida que se vaya avanzando, los comentarios van a ir creciendo y van a ir aumentando, y por lo tanto van a ir enriqueciendo posibles nuevas soluciones. Es esencial, por supuesto, y desde esta perspectiva que también incentiva el Código Civil y Comercial de la Nación, cómo se produce la reformulación y cómo se acepta la formulación de conceptos que, si bien son tradicionales, hoy en día tienen un alcance absolutamente novedoso. Por ejemplo, ¿qué se interpreta por familia? Esto no es lo mismo lo que podemos interpretar hoy como qué familia, como qué ocurría hace 20 años atrás, para establecer un parámetro temporal mucho más claro, porque por supuesto todos los cambios son paulatinos. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Porque esta introducción nos revela cómo es que va a ir cambiando el proceso. El proceso no hace más que pretender dar respuestas a la implementación y al debate de los derechos sustanciales. Cuando además se trata de cuestiones de familia, tienen que ser cuestiones que deben resolverse con la mayor prontitud posible. Yo estoy convencida, y quizás algunos de ustedes puedan compartir mi idea, que si un proceso de familia brinda rápidamente la solución, realmente hay una gran contribución a la paz social. Cuando uno piensa en cómo resolver, por ejemplo, otras problemáticas del derecho, como son aquellas, por ejemplo, que muchas veces se producen por comisión de hechos ilícitos, si en lugar de pensar disminuir o no la edad de punición, ¿por qué no pensamos en cómo contener familiarmente el crecimiento en armonía, como para formar ciudadanos, formar residentes en nuestro país que puedan desempeñar y ejercer sus derechos en un marco de paz social? Por eso es tan importante el derecho de familia y todo lo que nosotros podamos hacer como una colaboración para un futuro. Esta paz social que uno pretende lograr en cada una de las actividades es esencial, surge desde la misma formación de la persona, el aprendizaje de los valores. Por eso, cuando uno ve la violencia
en las calles, en los colegios, ahora todavía mucho más limitado por los temas sanitarios. Esto ha tenido seguramente un aprendizaje, o se ha aprendido esta forma de resolución de conflictos por determinadas personas en el propio seno de la familia. Por eso es tan importante que las soluciones sean ajustadas, lleguen rápidamente y además considerando la dinámica y particularidades de cada uno de los grupos familiares. Por supuesto que en estas nuevas abordajes que se da desde el proceso, tienen que combinarse ya las soluciones que ha dado los propios precedentes y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este diálogo de fuentes, que está incentivado por el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, nos da una pauta, no solo para las cuestiones sustanciales, por supuesto, sino también para las de orden formal, como son las referidas al derecho procesal. Así, por ejemplo, tratando de pensar en algunos casos, y hay muchísimos, y algunos muy conocidos, y que seguramente ustedes incluso ya los han invocado en el ejercicio de la profesión, o como fundamentos de sus decisiones, como es Fornerón, Furlan. Tenemos, por ejemplo, uno del año pasado, del año 2020, del 6 de febrero, que es el caso de las comunidades indígenas, miembros de la asociación Laca-Ontat, que es Nuestra Tierra, en un proceso que por primera vez es una condena en nuestro país, donde por primera vez la Corte Interamericana analiza el derecho a la identidad cultural desde la perspectiva del artículo 26 de la Convención. ¿Y por qué esto es importante? Porque el artículo 26 se refiere al desarrollo progresivo. En cada uno, es decir, y esto depende del lugar donde el litigio se desenvuelva y a qué tipo de personas estén involucrados los intereses, pero si en estos tienen incidencia pautas culturales propias de ese grupo familiar, deberá ser un parámetro también que se deba tener en cuenta al momento de sustanciarse el proceso y por supuesto también al tiempo de decidir. Cuando pensamos en un proceso justo y el cumplimiento de las normas del debido proceso legal, no es lo mismo pensarlo con criterio de actualidad a lo que ya se decía hace más de 100 años como debido proceso legal y los precedentes de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, cuando se habla de un derecho a la identidad cultural, en realidad es un parámetro que tenemos en cuenta al momento de decidir todos los casos de familia. Nosotros sabemos que hay grupos que tienen por su contexto religioso o por su idiosincrasia pautas que difieren de lo que se puede considerar propio de otros grupos familiares. Entonces, esto es una de las consideraciones, por ejemplo, esto que hace la identidad cultural y desde la perspectiva del artículo 26 de la Convención, que se puede llegar a tener en cuenta en las distintas decisiones jurisprudenciales o peticiones que se hagan a los tribunales. Un tema que se está hablando muchísimo es lo que se refiere a el abordaje con perspectiva de género. Por ejemplo, esto ya se empezó a hablar desde la Corte Interamericana, en el caso González, que es el conocido también como campo algodonero del año 2009, del 16 de noviembre del 2009, donde se refiere a la discriminación contra la mujer, que incluye cualquier forma de violencia basada en el sexo, ¿no? Por lo cual la mujer es víctima por su condición. Esta también es un criterio donde muchos de los fallos jurisprudenciales ya lo han aplicado y lo han evaluado como una forma de interpretación. En esta forma de poder llegar a una decisión justa, todas estas adaptaciones se requieren y además de la Nación también lo admite y lo prevé. Muy bien. Todo esto encierra, ¿no?, lo que es, yo diría, hasta un concepto antropológico
del proceso. ¿Por qué? Ustedes saben que la antropología es aquella ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Cuando hablamos desde el fuero de familia y buscar la solución, vamos a ver que es importante, por supuesto, el abordaje interdisciplinario, pero cuando lo vemos con perspectiva de identidad cultural, perspectiva de género, personas en situación de vulnerabilidad, y acá destaco algo que me parece que es importante, de no mencionar no a las personas como vulnerables. Las personas no son vulnerables, las personas están en condición de vulnerabilidad. Tal es la terminología de las 100 reglas de Brasilia. Lo mismo que tampoco se considera correcto hablar de personas menores, sino personas menores de edad. Es decir, tratar de ser más precisos en nuestro lenguaje. Entonces, nosotros sabemos, porque de la propia lectura, de la cotidianeidad, de los pronunciamientos judiciales, de la doctrina, donde el concepto de familia ha variado. Y ha variado tanto, y por supuesto ha sido muy importante la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, como una forma de avalar la incorporación legislativa de todas estas modalidades, que ha llevado a cuestionar también artículos del propio Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, el artículo 558, que establece que las personas pueden tener dos padres, dos progenitores, es decir, padre, madre, madre, madre o padre, padre. Esto se ha dejado de lado en algún precedente jurisprudencial que determinó la inconstitucionalidad del artículo 558. Es decir, que se admite, más allá que uno pueda compartirlo o no compartirlo, lo cierto es que hasta este concepto ya también está sujeto a revisión. Otro, también el artículo 58, cuando dice cuáles son las fuentes de la afiliación. Y en la norma enuncia que puede ser por naturaleza, por las técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. Sin embargo, vamos a ver que se ha reconocido en ciertos fallos la posibilidad también de que sea como fuente de la afiliación los vínculos socioafectivos, que luego, por supuesto, se podrán encauzar a través de una adopción. También la socioafectividad de una persona se ha considerado para tomar decisiones, por ejemplo, lo que hace a la elección de su nombre. Otro tema, el tema de la voluntad procreacional, incorporado en el artículo 562. ¿Cómo se lo ha interpretado? Para dirimir cuestiones de los temas de gestación por subrogación, que también es un tema novedoso. Temas, verán ustedes, donde implica la modificación de los conceptos de familia o de cómo se puede originar una familia, que están alentados por los mismos avances técnicos. Es decir, hace 20 años atrás, 30 años atrás, cuando estas técnicas todavía estaban en experimentación, en una etapa inicial, no han llevado en su momento a todos estos cambios que hoy en día son alternativas para poder también tener una descendencia. El código también nos ha hablado del progenitor afín, y nos podríamos preguntar, ¿por qué no podemos hablar, por ejemplo, del abuelo afín? ¿No? Muy bien, todas estas cuestiones que estamos mencionando aquí terminan repercutiendo, por supuesto, en el proceso. ¿Cómo? En el tema de la legitimación. Quien puede reclamar o contra quien se puede reclamar, de esta manera van a terminar siendo posibilidades ampliadas, porque, por ejemplo, podrá ser demandado un progenitor afín, como también el progenitor o la progenitora afín podrá también solicitar que se le reconozcan determinados derechos por su propia naturaleza o por su propio rol. Ahora, ¿podría haber otro rol que el Código Civil y Comercial no haya identificado y que igualmente pueda dar lugar a la creación de ciertos derechos? Mi respuesta en abstracto, en principio, sí, podría ser. ¿Por qué? Porque en realidad las normas sustanciales están pensadas como para el reconocimiento de los derechos cuando nacen en determinado contexto, y que además pueden ser muchos de ellos consecuencias de esta interpretación de
convenciones internacionales, muchas de ellas también incorporadas en nuestra propia Constitución. Entonces, ¿podría esto dar lugar a nuevas legitimaciones? Sí, claro que sí. Estas nuevas legitimaciones, que reflejan una de las novedades del proceso, nos llevan a replantear también el concepto de parte. Si uno ve libros escritos sobre qué es legitimación de hace varios años atrás, veríamos que para la generalidad pueden ser significativos, es decir, pueden ser absolutamente aplicables, pero hay una serie de casos donde no van a quedar incorporados. Entonces, para esos casos va a ser necesario repensar en las nuevas legitimaciones. Ya no tenemos el caso de que seguramente algunos de ustedes, como yo, cuando estudiamos a la facultad, nos ponían de A contra B. Es decir, ya no tenemos solamente dos partes en un proceso, sino que se discute si en realidad puede haber más, se discute en realidad si quien participa es parte en un sentido contradictorio, por ejemplo, los procesos de determinación de capacidad. Después, en los procesos donde participan las personas menores de edad, y a ellos se refieren, por ejemplo, un régimen de contacto, y la persona menor de edad tiene una participación activa, que hasta incluso el propio código admite que lo haga con patrocinio letrado, siempre que cuente con madurez suficiente, ¿no? Esto, ¿es parte o no es parte? Porque siempre las cuestiones se planteaban como una contienda entre los progenitores. Entonces, creo que esto es también un concepto que tiene que estar sujeto a revisión, porque indudablemente este también es parte. No podríamos decir que no lo haya sido. Por eso también, por ejemplo, la modificación que introduce el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando dice que el Ministerio Público Popular, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el sector de menores incapaces, puede participar en forma principal o complementaria, vamos a ver que esto le da un nuevo rol al Ministerio Público Popular, como menciona el Código Civil y Comercial de la Nación, que es diverso al que tenía antes. Esto también ha dado lugar, por ejemplo, a ciertos precedentes, uno de ellos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde en daños y perjuicios se le reconoció que podía fundar el recurso de apelación el asesor, aun cuando no hubiera recurso. Voy a explicar cómo es este caso. En una sentencia de daños y perjuicios, donde reclamaba como parte actora la esposa viuda por sí y por los hijos, había interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y finalmente no había fundado su recurso. Por lo tanto, la Cámara le declaró desierto la impugnación. La asesora de menores incapaces había quedado notificada del pronunciamiento, pero el recurso de la progenitora, entonces no había fundado. Cuando se declaró la deserción, solicitó fundar, y la Cámara le dijo que no, porque ella no había recurrido. Es decir, solamente estaba el recurso de la progenitora y por sí y por los hijos. Muy bien, se rechazó, se interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires lo declaró admisible e hizo la siguiente reflexión. Aquí hubo un voto dividido. El primer voto que hizo la mayoría fue del doctor De Lázari, también en esta se sumó el doctor Petillani, donde se dijo que en tanto el asesor de menores incapaces interviene en representación de las personas menores de edad, se le debió de haber dado la oportunidad de fundar para mantener ese recurso ordinario. La minoría, encabezada por el doctor Soria, consideró, y también con una lectura adecuada, en cuanto que si no había recurrido, no podría fundar, partiendo de la base que solo pueden fundar los recursos quienes recurrieron. Es cierto esto, pero la nueva reflexión que nos lleva el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación
admitiría que se puedan hacer este tipo de fundamentaciones o flexibilización del proceso para poder cumplir con normativas de orden constitucional. Tienen que pensar que en el caso de las personas menores de edad, además es uno de los grupos que se consideran que puede dar lugar a las acciones afirmativas, especialmente admitido en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución de la Nación. Por lo tanto, requieren de respuestas especiales. Además, por supuesto, que todos estos nuevos derechos de los que estamos hablando nos lleva a revisar cuál es el objeto del proceso. ¿Por qué? Porque en la medida que estemos ventilando un derecho que consideramos que nos asiste, entonces también vamos a flexibilizar qué es lo que podemos llegar a pedir. Y algo muy importante. La cantidad, ustedes saben que hay distintas teorías que no nos interesan porque son de orden abstracto, que se considera acción desde el derecho procesal, pero una de ellas dice que cada vez que yo tengo un derecho, voy a poder tener una acción, y yo no tengo un número cerrado de acciones, porque tampoco tengo un número cerrado de derechos, porque cada una de las tonalidades con las cuales las partes consideran que esa les asiste el derecho a reclamar, entonces están habilitados para el ejercicio de la acción. Y por supuesto, también para poder reclamar el objeto que pretende. Otra de las modificaciones que se ha dado es la que se refiere al alcance de la cosa juzgada. Es decir, la cosa juzgada, aún en ciertos criterios, como han sido, por ejemplo, los temas de filiación, que se han considerado siempre que era de orden material, vemos cómo se antepone la identidad y el derecho a conocer el propio origen por sobre la cuestión de la formalidad o la seguridad jurídica que brinda la cosa juzgada. El mismo concepto también, para mencionar algunos, ¿no? El concepto de sentencia definitiva a fines de los recursos extraordinarios. Ustedes saben que es recaudo de admisibilidad de los recursos extraordinarios que la decisión atacada sea sentencia definitiva. Y se ha admitido, por ejemplo, que el archivo de una denuncia de violencia familiar puede ser considerado sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque le cerraba a la parte la posibilidad de seguir investigando esa misma denuncia. A diferencia, por supuesto, de este criterio más restringido que tenía anteriormente, que todo aquello que se pueda volver a reeditar en otra cuestión posterior, entonces no es sentencia definitiva a los fines de los extraordinarios provinciales. Sin embargo, vamos a ver que esto se ha admitido que sí, porque se le cerraba la posibilidad a la reclamante de poder continuar con esa acción y tenerla que obligar a hacer otra. Muy bien. Después, otra de las cosas que, fíjense ustedes, que además hay un tema interesante. Como de hecho, hubo muchas modificaciones procesales que se produjeron a raíz de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene un sinnúmero de normas procesales, los cuales la Corte de la Nación ha dicho con respecto al Código de Vélez, que eran de orden constitucional. Considero en lo personal que aun cuando sean más las normas procesales que están insertas en la letra actual del Código Civil y Comercial de la Nación, siguen siendo, por supuesto, constitucionales, porque en realidad tienen el carácter de ser convencional. ¿Por qué? Porque aseguran un piso de marcha mínimo sobre cómo se tiene que impartir justicia en los temas de familia, específicamente, que hay una parte que se denomina proceso de familia. Muy bien. Por eso, cuando el Código Procesal vigente se muestra desfasado en el tiempo con respecto a las normas procesales del Código Civil y Comercial de la Nación, hay que estar, esto por supuesto no es una opinión unánime la que estoy virtiendo, estoy compartiendo con ustedes, en lo personal considero que hay que estar a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, porque aún cuando la normativa procesal ha sido de las reservadas por a las provincias en la propia Constitución, por el artículo 121,
aquí no estamos hablando de una mera norma procesal, sino que son garantías de orden convencional. Y yo me doy cuenta de que el tiempo vuela, habíamos dicho hace 10 minutos para preguntas que ustedes me quieran hacer, así que me quiero referir a otro aspecto que hace a la actualidad. Esto lo voy a hacer en forma somera, porque como yo les decía al comienzo, requiere de realmente jornadas de debate, especialmente sobre el punto, que son los proyectos de reforma en general, y específicamente al que se presentó la semana pasada en sociedad del anteproyecto de reforma a la provincia, donde incluye también en a los procesos de familia. Aquí, por supuesto, hay una serie de normas, establece una generalidad para lo que son las audiencias con especificidad, lo que hace una parte general para el proceso de familia, donde se mantiene la etapa previa. Hay especificaciones en la parte de audiencia y se regulan una serie de procesos especiales. En realidad, en los fundamentos se enuncia que se ha tomado en cuenta los códigos de Entre Ríos, de Mendoza y de Río Negro. Y acá me parece importante compartir con ustedes lo siguiente. Ustedes saben que estos tres códigos comparten o tomaron como fuente el Código Modelo de Justicia de Familia para la Ciudad, cuyas autoras son las doctoras Marisa Herrera, Aida Kemmelmayer de Carlucci, Mabel de los Santos y Ángeles Burundarena. Ese código tomó a su vez como fuente la Ley Procesal de Familia de la provincia de Buenos Aires. Es decir, fíjense ustedes, la ley actual de familia que ustedes conocen, que integran del artículo 827 al 853, fue el que se tomó para el Código Modelo. Y el Código Modelo se tomó para estas modificaciones, para estas reformas que se llegaron a implementar en estas tres provincias y en alguna otra también. En realidad, cuando el proyecto lo toma, hace modificaciones a la ley de familia actual. Una de ellas, que se mantuvo en este código, en este anteproyecto de reforma al código, que es que el consejero de familia propone la intervención de peritos, es decir, como que le propone el consejero al juez las medidas que el consejero puede tomar. Creo que esto es una desinterpretación, porque el consejero tiene facultades en la ley de familia vigente, como por allá disponer esas medidas, porque en realidad son medidas destinadas solo a procurar el acuerdo, no incluso que puedan valer como prueba. Por lo tanto, cuando el anteproyecto prevé que este producto de la intervención en la etapa previa se pueda sustanciar, en realidad se está desvirtuando el concepto de lo que es la etapa previa. Pero bueno, más allá de esto, en realidad hay algunas incorporaciones, por supuesto, y modificaciones que son muy positivas. Algunos de los temas que me parece que podemos plantear es si los procesos especiales que se regulan, en realidad se justifican que se regulen como procesos especiales. Y acá yo tengo que hacer un poquito de historia para que puedan interpretar qué es lo que quiero transmitir. Ustedes saben que el código vigente en la actualidad de la provincia de Buenos Aires es un código del año 1969, pero que en realidad, en su estructura, viene de la vieja ley de enjuiciamiento civil española. Es decir, que es un código pensado desde un proceso escrito. Es por eso que cuando en aquel código, que nuevamente se repitió con alguna modificación en el año 1969 y que es con reformas, se mantiene hasta la actualidad, con, por supuesto, la gran innovación que fue el proceso de familia, porque este proceso se incorporó recién por la ley 11.453 del año 1993 al Código Procesal, la que entró en vigencia en el año 1995 por primera vez en la provincia de Buenos Aires. Cuando incorpora estos conceptos, esto se suma a la estructura del Código Procesal sin cambiar lo anterior. ¿Y qué pasó? En lo que ya venía desde antiguo,
cuando se había pensado en los procesos que requerían, por el tipo de derecho que se ventilaba, alguna respuesta especial, en realidad, porque recuerden que esto había sido pensado como un proceso escrito, la escrituralidad era el sistema que imperaba en aquel momento. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, no, vamos a separar a estos procesos como especiales, y dentro de ellos pusieron a varios, por ejemplo, conflicto de poderes, acción de inconstitucionalidad, mensura, interdictos, desalojo, y en los que se refieren a las cuestiones de familia está el proceso de determinación de capacidad, para usar la terminología actual, porque si uno va a ver el código vigente, vamos a ver que sigue diciendo insania, porque esto tiene que ser dejado de lado, por supuesto. Fíjense ustedes cómo la práctica ha terminado haciendo como si el proceso no se llamara de esta manera, porque correctamente se lo rebautizó, aun cuando no se cambió el código escrito, se lo rebautizó como proceso de determinación de capacidad. Bien, entonces, ¿cuáles eran los dos procesos de familia que los tenía como procesos especiales? El proceso de determinación de capacidad y los alimentos. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso escrito. Dijeron, no, señores, esto es oral. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se modifica en la provincia de Buenos Aires la ley, el Código Procesal, se incorpora lo que es el proceso de familia, no se tocó nada de la otra parte del código. Entonces, estos siguieron como procesos especiales, y es aquí donde vinieron las distintas interpretaciones que hacen los distintos juzgados de familia en la provincia de Buenos Aires, cómo se conjugan estas normas de estos procesos especiales en el proceso general. Ahora, si nosotros consideramos que toda la normativa procesal va hacia un proceso oral, y la oralidad es la base para el debate, entonces yo les pregunto, ¿se justificaría tener procesos especiales orales si todo es oral? Entonces, yo entiendo que hay ciertos procesos, por ejemplo, el control de legalidad de las medidas de abrigo, o los controles de legalidad en los procesos cuando de salud, referidos a la salud mental, que necesitan adaptaciones especiales, ¿no? Entonces, ahora, ¿los alimentos los justificaría sí o no? Entonces, estos son, creo que parte del debate que la sociedad académica, profesional, va a tener que ir dando para tratar de lograr la respuesta más adecuada y la más rápida para poder decidir. Una cosa positiva que le encontré también en y esto no quiere decir que sea la única, lo que pasa es que me quedan pocos minutos para poder terminar de exponer mi tema y que podamos conversar, es que se incorporó expresamente una propuesta que estaba en el proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que se presentó a la legislatura en el año 2019, que es el que se refiere a la posibilidad de que las audiencias de familia se solicite que no sean grabadas, y se disponga que no sean grabadas, ya sea en todo o en parte, a petición de parte o por decisión oficiosa. Bien, esto es, como ustedes podrán apreciar, simplemente dos pinceladas de lo que es una gran novedad que, por supuesto, siempre es bienvenida, como cualquier proyecto de reforma que pretende llevar adelante una manera más dinámica de poder repensar el proceso. Solo para terminar, y antes de, por supuesto, terminar mi exposición, quería compartir con ustedes unas palabras del doctor Morello que me voy a permitir leerles, porque él tiene una riqueza en la expresión de la cual uno carece. Y cuando hablaba de poder lograr o no la jurisdicción efectiva. Esta jurisdicción efectiva que es el espíritu que nos guía a cada uno de nosotros. Los abogados, cuando realizan sus presentaciones, sus defensas, o cualquier juez de cualquier instancia cuando dicta una decisión. Dice, esto no es más, dice, la escéptica y descreída sonrisa del lector y su inmediata y lapidaria respuesta dirá, todo eso no es más que una utopía inalcanzable de la que se mofa nuestra triturante realidad.
lo sentimos a flor de piel. Sin embargo, las cosas son como son hasta que dejan de serlo. Más temprano que tarde se alumbrará un pacto y una política de Estado seria y de largo aliento en el derrotero que marcó luminosamente el movimiento del acceso a la justicia con el artículo 15 de la Constitución de nuestra provincia. La decepción actual y esa ardua empresa de superación, sin ruidos ni estruendos, con diálogo y consenso, hará que la justicia, cenicienta de las prestaciones fundamentales, suba al registro moderno en que indefectiblemente se verá instalado el proceso civil contemporáneo, pero asistidos en fuerza equivalente por los abogados de las partes. Coinciden voces igualmente autorizadas que avisoran ese nuevo horizonte más hospitalario y fértil del proceso civil. Y esta es una tarea que indefectiblemente y por suerte vamos, ojalá, a caminar juntos todos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. He cumplido 17:50 en el tiempo. Excelente, excelente, doctora Bermejo, excelente. Muchas gracias por la exposición y un poco resumiendo digamos, el rico aporte, uno diría, podría sintetizar en algunas ideas. En principio, hay un principio de flexibilización que está impregnándolo todo en materia de familia y que nos ubica en la necesidad de una apertura mental, una apertura al supuesto concreto y a resolverlo, obviamente, a través de este diálogo de fuentes, el derecho no solo nacional, el derecho supraconstitucional y, por supuesto, la Constitución, ¿no? Pero, es decir, esta idea de que la solución de muchas de las cuestiones procesales la vamos a encontrar en aquel Código Civil y Comercial de la Nación que ha buscado precisamente introducir normas procesales para unificar. Por eso decía la idea de que predomina o prevalece ese Código Civil y Comercial de la Nación por sobre los códigos procesales, porque la idea, el espíritu de ese Código Civil y Comercial de la Nación fue precisamente unificar de alguna manera la legislación procesal. Y la última idea, que un poco como generadora de muchas de las reformas procesales, Patricia, tanto en materia de familia como lo fue en el proyecto de Código Civil y Comercial, procesal civil y comercial, la idea de que el hecho de que, digamos, empecemos o nos introduzcamos en una reforma procesal no quiere decir necesariamente denostar la obra o, digamos, los años en que ese código estuvo vigente. Hemos recreado terminología, hemos recreado nuevos institutos, pero esto no significa que ese código no sirva más, sino que ha sido de una gran utilidad y creo que nos ha dado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde estamos trabajando, y también, ¿no?, en Nación, pero nos ha dado posibilidades de dar respuestas justas, ajustadas a derecho, a cada una de los supuestos. La oralidad era lo suyo, esta forma de trabajo en los procesos de familia más flexible, más abierto y con un equipo interdisciplinario, hará sin duda alguna ir mejorando nuestra tarea desde el punto de vista de quien está en ejercicio profesional o como quien que tiene que resolver. Sí, Amalia, si me permitís hacer una aclaración, ¿no? En realidad, el Código Procesal vigente, y esto es en todas las jurisdicciones de nuestro país, no hace más que establecer las reglas de juego, cómo se van a desempeñar el litigio, el proceso, para implementar estos derechos sustanciales. Y muchas de las normas procesales también tienen relación con normas del Código Civil y con el aspecto contractual. Por ejemplo, el tema del poder dado al abogado, ¿no? Donde se sigue insistiendo, porque lo dice el Código Procesal, que tiene que ser por escritura pública, cuando esto respondía al viejo Código de Vélez, y hoy hay libertad
en las formas para el otorgamiento del contrato, ¿no? Es decir, del mandato de representación o sin representación. Bueno, pero en realidad el mandato del abogado a la parte. Este es algo que para mí tiene que llevar a la relectura del Código Procesal, y esto no ya es solo los temas de familia. Y un tema interesante que me parece que hay que seguir pensando es si en aquellas cuestiones, especialmente que hacen, por ejemplo, los daños y perjuicios en temas de familia, y esto es en vista a que también el anteproyecto de reforma de la semana pasada prevé que vayan a ser parte de la competencia del fuero, cuando no se trata de valores económicos en juego, por ejemplo, un alimentos, acá no hay duda de que en base a la capacidad económica del alimentante, las necesidades del alimentado, se va a poder establecer una suma. Pero cuando es un daños y perjuicios, ¿puede considerarse que una mayor suma va a contribuir en lograr determinada conducta? Es decir, y esto sería el repensar la perspectiva económica del derecho. Es decir, esto de justicia y economía, que cuando se piensa en justicia y economía, siempre se piensa en temas contractuales. Pero ojo, esto nos está llevando también a otras dimensiones, ¿no? Pero para seguirlo pensando, Amalia. Acá nos llega una pregunta que dice, ¿opina usted que el nuevo tipo de respuesta judicial que el Código Civil y Comercial exige impone una readecuación orgánica de los tribunales con una oficina diferente, una mayor asistencia de equipos técnicos, cantidad de jueces para atender a las audiencias? En realidad, cuando se piensa en un proceso oral, tiene que haber cantidad de órganos suficientes como para responder a esas necesidades. Yo recuerdo, y esto es parte ya de tan antiguo lo que voy a compartir con ustedes. Ustedes saben, en el año 1993, cuando se sancionó la ley 11.453, que creaba los tribunales de familia en la provincia, hubo un equipo de trabajo que pensó cómo se tenía que instrumentar, se sanciona la ley. En aquel momento estaba como secretario a cargo, era la Secretaría de Justicia, en aquel momento no era ministerio, estaba el doctor Juan Carlos Gitters al frente, ¿no? Era secretario de Justicia. Se pensó en cómo se pensó en una comisión de implementación para seguimiento. Bueno, lo cierto es que en el año 95 empezó a funcionar el Fuero de Familia, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, después de una experiencia que años atrás había habido entre los años 1971 y 1977 aproximadamente, por la ley 5178, si no me confundo. Bueno, lo cierto es que en aquel momento, me acuerdo que fuimos unas jornadas de análisis a los 6 meses de funcionamiento, y yo en aquel momento tenía unas planillas extensísimas de la cantidad de causas que teníamos, qué era lo que se había acordado, si se habían ampliado la cuestión en la audiencia con el consejero, y me acuerdo que el doctor Vázquez, camarista de La Plata, en aquel momento me dijo, bueno, me dice, pero estos son los casos de los 2 tribunales. Y digo, no, doctor, es solo de uno. Entonces, en realidad tiene que haber una cantidad adecuada de órganos para responder a la conflictiva del lugar, por supuesto, porque las personas que van a tribunales necesitan, aún en forma virtual, ¿no? Por este distanciamiento, necesitan tener su tiempo. También, por supuesto, es indispensable que haya equipos técnicos en grado suficiente como para responder también a esta demanda. Como también para mí tendría que haber alguna especie de reacomodamiento, porque quizás haya oficinas que no requieran tanto personal a raíz de ciertos cambios y otras sí lo requieran. El Fuero de Familia es uno de los que cada vez tiene más trabajo por el tipo de conflictiva, especialmente cuando hay cuestiones económicas. Esto lleva también a conflictos familiares. Entonces, sí considero de que esto incide. Otro tema es el de la oficina judicial.
que ahí habría que manejarse con más cuidado y ver en qué alternativas se está pensando. Y otro tema es el de la gestión, donde por supuesto es importante que haya una buena gestión y una buena organización de recursos humanos. Ahora, el punto, habrá que ver quiénes son o cómo se lleva adelante la actividad y qué resultados se logra, porque nadie le puede pedir a otra persona que haga lo imposible. Es decir, este es el límite que el propio legislador tiene, aún para el ejercicio de los derechos sustanciales. Está la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, es decir, le podemos pedir a alguien, ya sea en un contrato, en el desempeño de una función pública, que haga lo que no puede, entonces hay que ver por qué no puede y qué efectos tiene. Así, pero es un tema complicado. Muy buena la pregunta. Exacto, se relaciona de alguna manera con la pregunta que hace el doctor Facundo Bellón, que es un secretario de un juzgado de paz de San Pedro, y Facundo Bellón nos preguntaba en lo mismo, en el sentido de las estructuras en los juzgados de paz, si se requeriría una reforma legislativa en orden al aumento de personal en esas dependencias. Sí, que tiene una realidad de mucha exigencia. Por supuesto, pero además, a ver, los juzgados de paz, ustedes saben que hay juzgados de paz prácticamente en todas las provincias del país, con competencias diferentes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, es letrada desde hace muchísimos años, y prácticamente tienen una competencia tan amplia que, francamente, habría que repensar si en algún caso no convendría hacer como hay en ciertos departamentos judiciales que tienen juzgados de primera instancia descentralizados. Además, una realidad es que si los juzgados de paz con competencia amplia tienen cuestiones de familia, tendrían que tener el equipo técnico como para poder abordar adecuadamente esas cuestiones, ¿no? Por supuesto. La problemática de la justicia de paz es muy específica, necesita avalarse, es muy próxima a la gente, realmente brindan un servicio, aseguran el acceso a la justicia. Además, recordemos que la Constitución de la provincia, en el artículo 15 de la Constitución, es una garantía constitucional el acceso a la justicia, en forma expeditiva, rápida, y los jueces de paz realmente colaboran en que esto se concrete. Así es. La doctora Mariela Vanina Testa pregunta, me gustaría preguntarle, cuando habla de nuevas formas asimilables a la filiación, ¿podría ser que se reconozca la figura del derecho islámico donde se cría a un hijo, a un menor de edad sin ser familiar? Realmente no recuerdo el nombre del instituto, dice, donde donde se prohija a un menor de edad sin ser familiar. Es que en realidad es... si me permite la reflexión, es lo que me origina la pregunta. En realidad es, cuando uno cuida a una persona menor de edad, ya no hay un vínculo afectivo. ¿Podemos solo cuidar a una persona porque le ponemos un plato de comida adelante o porque cuidamos su salud? Es decir, esto no termina siendo una forma de familia. Lo que pasa es que también es cierto que hay sistemas familiares diferentes, y esto ya vamos a un criterio de la antropología, donde hay, por ejemplo, ciertas culturas donde se vive en comunidad. Entonces, esto, ¿en qué medida vulnera o no el orden público interno? Y dependiendo también de cuáles sean las costumbres a las que nos estemos refiriendo, ¿no? Esto puede ser, es decir, y aquí volviendo un poco a lo que la Corte Interamericana dijo en este precedente en nuestra tierra versus Argentina, ¿no? Porque el nombre es un poco complicado en la lengua original. ¿En qué medida esta diversidad, que tiene que ser aceptada, puede ir o no contra el orden público? Pero de todas maneras, si una persona cría a una persona menor de edad, no hay vínculo afectivo, no es también una familia, si es finalmente hacia donde va un concepto amplio de familia. Es más, miren, siempre se ha hablado de la familia
primaria, de la familia secundaria. Hay el doctor Pérez Belmonte, perdón, licenciado Pérez Belmonte, es asistente social o trabajador social en uno de los departamentos, en el Departamento Judicial La Plata, en uno de los juzgados de familia, que él habla de la familia remanente. ¿Por qué? Dos personas que tienen hijos en común, que se han separado. Por supuesto tienen los hijos en común, podrán tener los nietos en común. Ahora, entre ellos dos, ¿siguen siendo familia? Lo han sido, pero ¿lo son? Entonces, él habla de un concepto de familia remanente. Entonces, yo en realidad, la pregunta que me está haciendo, en la medida que lo críe, haya un cuidado, haya un afecto, haya una relación, sea un referente afectivo, la verdad que para mí quedaría incluida en un concepto de familia. Justamente yo pensaba también cuando el propio título del código habla del Código Procesal Civil, Comercial y de Familias, ¿no? Poniendo el acento en la S, lo mismo que se habla de géneros. En realidad, fíjense ustedes, estamos tan predeterminados a utilizar la palabra familia como una, que no podemos admitir que la familia son muchas. No necesito ponerle la S para reconocer que son muchas. Pero bueno, no importa, sigue siendo un avance, es un tema conceptual. Si eso nos ayuda a darnos cuenta de una realidad, bienvenido sea. Doctora, una pregunta más que Georgina Peralta Cremachi nos pregunta la doctora. Doctora Bermejo, ¿qué vía corresponde utilizar cuando en un abrigo el niño queda con un pariente? Si es necesario privar de la autoridad parental a los padres para después pedir la tutela, o si directamente podría pedirse esta última cuando ya no puede prorrogarse la guarda. Bueno, primero mi saludo a Georgina, es un gusto encontrarnos en esta ocasión. En realidad, uno de los supuestos para no hacer lugar a la declaración de preadoptabilidad de los niños, determinado también en el Código Civil y Comercial de la Nación, es siempre que exista la posibilidad de mantener un vínculo con la familia biológica. ¿Por qué? Porque es una manera, es decir, yo no necesitaría privar a la persona del conocimiento o de su vínculo con sus progenitores, si igualmente procuro el cuidado de la persona menor de edad. Ahora, perdón, la pregunta de Georgina iba específicamente destinada a Amalia, hacémelo acordar porque tengo miedo de contestar otra cosa. No, concretamente dice, vamos a volver aquí. Georgina. La vuelvo a buscar porque, a ver, Georgina Testa. Ya la encontré yo. Dice, Bueno. un abrigo de un niño queda con un pariente. Es decir, si queda con un pariente, dice, si es necesario privar de la autoridad parental a los padres, considero que no. Porque, a ver, si el cuidado se procura, incluso puede ser designado, puede solicitar una tutela, no necesito privar de la autoridad parental a los padres. Pero esto estamos hablando en una generalidad, ¿no? Dice, o si directamente podría pedirse esta última cuando ya no pueda prorrogarse la guarda. Considero de que es mejor siempre la salida de la tutela, porque la pérdida de la responsabilidad parental creo que es la sanción más gravosa para un progenitor, una progenitora, pero también para el niño, niña o adolescente. Entonces yo optaría por la tutela. Sí. Perfecto. Estela Núñez dice que la definición de familia en la normativa internacional es amplia. Totalmente. Es amplia. Entonces, que eso nos estaría dando una base, un pie para... Sí, pero permíteme, Amalia, hacer una reflexión para compartir entre todos, ¿no? En realidad, cada uno es producto de su propia experiencia y de su propia historia. Entonces, lo importante en los temas de familia es tratar de repensar con un criterio amplio.
¿no? Muchas veces, por nuestra propia educación, nuestra experiencia, decimos, no, la familia es padre, madre y los hijos. No, esto solo no es familia. Familia puede ser monoparental, puede ser una familia solo de padres, solo de madres, de dos padres. Entonces, cuando hay vínculos afectivos, entonces esto es una familia. Cuando viven dos hermanos adultos, aún no hay relación de, por supuesto, no hay relación de pareja entre ellos, sin embargo es una familia. Claro. ¿No? Y acá nos aporta Leonardo Aníbal Berazategui, dice que eso se llama, esa institución se llama Cafala. Es la Cafala. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy bien, bueno, damos cierre a este ciclo y vamos a pasar, digamos, las actividades del Instituto de Estudios Judiciales de la Provincia de Buenos Aires continúa con una serie de encuentros semanales. En lo particular, en el mes de septiembre vamos a escuchar a los doctores Leandro Giannini en procesos colectivos el día 9 de septiembre, el 20 de septiembre por la tarde también, al doctor Amos Grajales sobre el lenguaje jurídico y la comunicación en el ámbito jurídico, y próximamente, el día 25 de agosto, la doctora Silvia Guanon, que es una colega y amiga de todos nosotros, va a proseguir con estos temas de derecho procesal de familia en materia específica de las medidas cautelares. Patricia Bermejo, ha sido un honor esta charla. Los comentarios son inmejorables desde este chat. Las felicitaciones y el agradecimiento por todo el conocimiento y las horas de estudio que has compartido con todos nosotros. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y a seguir estudiando. Muchas gracias, Amalia, por la invitación. Por favor. Gracias a todos. Gracias.